700.000 personas. Para el segundo trimestre de 2016, el indicador de pobreza en términos porcentuales, hogares 23,1%, personas 32,2% y de indigencia, hogares 4,8% y personas 6,3%. Cuando los resultados empiezan a demostrar que vamos por el camino correcto, lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo hasta que todos los argentinos, nos lleve el tiempo que nos lleve, tengamos esa igualdad de oportunidades en la cual todos creemos. Hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. Tenemos un problema serio en materia de pobreza y que esa situación de pobreza en contexto de recesión y alta inflación se ve particularmente exigida como tema estructural, como hemos hablado antes, que la mejor política que podemos ir proyectando es cómo ir generando un proceso de crecimiento, de baja de inflación y de generación de empleo para poder ir trabajando estructuralmente esto, pero mientras sin duda hay que atender la emergencia y atender la situación puntual de lo que estamos viendo. Sorprende un dato que dice que del 47% de los chicos de 0 a 14 años viven en casas pobres. Sí, lamentablemente es un índice que está surgiendo, aparece así, digamos, el 47% de los menores de 0 a 14 años están en hogares clasificados como pobres. Muy bien, así escuchábamos nuestro informe que ha preparado C5N, que según el INDEC llegamos a 8.700.000 personas en calidad o en condición de pobreza. Después habla justamente de lo que ha dicho la vicepresidenta, ¿no? La pobreza cero no existe en ninguna parte del mundo, y después lo que dice el presidente Macri, que en 4 años es imposible dejar sacar de esa situación tan desagradable de la pobreza aquí a los que la padecen, entre ellos indigentes y demás. La señora... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te comento mi visión. Como buena dama que nos Muchas acompaña, gracias. Bendita sea. Yo vengo en representación de CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina. ¿Sí? Nosotros desde nuestro espacio hemos hecho una medición de la evolución de los indicadores de indigencia y de pobreza desde noviembre de 2015 hasta junio de 2016, y te quiero comentar un poco los datos a los que hemos arribado porque me parece que son muy ilustrativos de la situación. ¿Los datos suyos coinciden con los del INDEC? Porque les veía caras, yo le quiero contar a la gente. Sí. Claro, sí. Yo le veía caras a ustedes cuando esto sucedía, cuando estaba el informe al aire. Aquí hay una cara, acá había otra, la suya era otra. Entonces, cuando las cifras se manejan de esa manera, según el INDEC, su cara en algún momento afirmada y en otro momento no. Mira, nuestra principal posición tiene que ver con que no es correcto agarrar un dato aislado, como pensar el 32% de pobreza en la actualidad. De hecho, nos parece que es una estrategia oficial que tiene que ver con tomar el dato aislado y asumir que es una situación heredada, ¿sí? Para nosotros no tiene que ver con la foto del dato aislado, sino con la evolución reciente de la pobreza, es decir, toda la película. Por eso hacemos una estimación de los niveles de indigencia y de pobreza desde noviembre de 2015 hasta junio de 2016, ¿sí? Y los resultados a los que arribamos para poder ver la evolución, justamente. Y los resultados a los que arribamos es que los niveles de indigencia, ¿sí? Por ejemplo, entre noviembre de 2015... según lo que se dijo así. Claro, bueno, sí. Desde noviembre de 2015 hasta junio de 2016, la variación porcentual aumentó un 2%, ¿sí? Y para el caso de los niveles de pobreza, desde noviembre de 2015 hasta junio de 2016, es decir, toda la gestión económica de Cambiemos, la variación porcentual de los niveles de pobreza aumentó un 12%, ¿sí? Si bien coincidimos en el número 32, nos parece que lo que hay que ver es la evolución de la pobreza, porque lo que te permite
ver justamente y balancear es la aplicación de las políticas públicas. Y lo que vemos es que durante los 9 meses de gestión de Cambiemos, las políticas públicas han tendido a atacar el poder adquisitivo del salario deliberadamente y por lo tanto aumentar los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina. Iván, una persona que se considera pobre, que en este país se considera pobre, ¿cuál es su ingreso? ¿Cuál es el ingreso promedio de una persona que hoy en la Argentina es pobre o está dentro de esa franja de estos 8.700.000 personas según los datos del INDEC? Sí, creo que la línea para los hogares estaba en 12.000 pesos, me corregirán acá los 12.000 pesos los especialistas. Está en ese número, hay que dividirla por adulto equivalente, pero bueno, son cuestiones... No todos llegan a ese dinero. Técnicas. No, por supuesto, imagínate, los que no llegan son este 23%, ¿no? En términos de hogares. Pero quería también comentar lo que vemos en el informe. Hay una entidad que hace mucho que viene haciendo estudios de pobreza, porque viste que el INDEC, digamos, perdió toda credibilidad en este último tiempo, y es la UCA, ¿no? Porque ahí ella nos comentaba que está haciendo mediciones desde noviembre de 2015, la verdad que es un periodo también muy corto de tiempo, habría que hacerlo más extensivo hacia atrás, y la UCA viene midiendo la pobreza fácilmente desde que el INDEC dejó de hacerlo, o desde 2007 por lo menos tiene datos. Lo que se ve en el último periodo del gobierno de Cristina Kirchner es que la pobreza creció año tras año, según las mediciones de la UCA. Y hoy te reflejan un nuevo aumento, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se dio este salto? ¿Por qué se dio este salto en la pobreza? Que hoy el INDEC dice 32, la UCA dijo 34, después 33, ¿sí? ¿Por qué se dio el salto? Es una pregunta para todos. ¿Por qué difieren ustedes del dato del INDEC? ¿Por qué siempre está esa controversia? ¿Qué tan fidedigno lo que vos creés que dice el INDEC a lo que es en la vida real? Yo hoy creo que el INDEC tiene credibilidad. O sea, me parece que es una referencia que de acá en más vamos a poder tomar en cuenta sin problemas. La UCA tiene un dato que difiere en apenas un punto, o sea, están más o menos, estamos hablando de lo mismo, digamos. La pobreza afecta a 3 de cada 10 personas, esa es la situación de la Argentina, y es dramática y es inconcebible en un país como el nuestro, que supo ser, digamos, el mejor de Latinoamérica, que hoy tengamos esta situación. Es dramático también porque la pobreza en el mundo cae sostenidamente desde 1800, ¿sí? Y en Argentina no podemos bajar del 30%. Lo dijo la vicepresidenta, ¿no? Llegar al índice, según palabras de ella, ¿no? Llegar al índice de pobreza cero es impensable y en una parte del mundo esto sucede. Sí, tampoco es tan así, o sea, uno va, digo, 0, 0, 0, no, pero uno va a países como Canadá, va a Europa, va a países de Asia que son desarrollados, y la verdad es que la pobreza como la conocemos en Argentina no existe, está prácticamente erradicada. Entonces, ¿se puede alcanzar? Seguro que se puede alcanzar. En 4 años, bueno, por ahí tarde un poco más, hay que hacer las cosas bien, ¿sí? Y hacer las cosas bien, o parte de hacer las cosas bien, implica desarmar la bomba que dejó el kirchnerismo, ¿sí? Control de precios, cepo cambiario, control de tarifas, restricciones para el comercio internacional, todo eso aleja inversiones, la inflación, y todo eso genera pobreza. Entonces hay que empezar por hacer algo. Le veo a usted, la cara ya se salta justamente de su lugar aquí a Medina. Cada parte de la que ha dicho, bueno, de la exposición de Iván y de la señorita Débora, usted también asentía o disentía. Exacto. Y medio escéptico también con el informe del INDEC. ¿En cuál de estos 3 puntos usted coincide o disiente? Yo voy a hacer un poquito más película, ¿sí? En 2001, cuando se estaba yendo de la Rúa, teníamos un nivel de pobreza de 20 y pico %, ¿sí? Luego de la devaluación de Remes, ¿sí? En el 2012 llegó a 57% de niveles de pobreza. Y allá en 2005, cuando se va a la baña del Ministerio de Economía, la pobreza estaba en 24-25%, hasta lo que fue 2008-2009, que siguió bajando a niveles de 16-17%. Esto coincide con lo que el kirchnerismo dice: los primeros 6 años crecimos a nivel de 1 millón de empleos por año, ¿sí? Lo cual es real. En el 2010 hubo un estancamiento y de 2011 en adelante, en lugar de crecer, cayeron los puestos de trabajo a nivel casi de 1 millón por año. Hoy tenemos una pobreza con el dato más cercano, que era la UCA, con un 30%, lo cual te da un nivel de crecimiento de 2-3 puntos a hoy, sí. La indigencia, en lo personal, creo que es un poquito más alto de 6 puntos. Aparte, si tomamos 12.500 pesos, ningún empleado de comercio estaría... serían todos pobres, porque están en 11.500, 12.000 pesos de bruto. Acá Iván lo decía, ¿no? 12.500 es por grupo familiar. Es por grupo familiar. Está bien, pero ni siquiera hay en grupos familiares que se llega a esa suma. Que hay grupos familiares que trabajan una sola persona y trabajan en el comercio y ganan un sueldo de 12.000 pesos brutos. ¿Sí? Por lo tanto, todo el empleado de comercio
estaría dentro de los niveles de pobreza. Castillo. Mira, nosotros desde la izquierda, desde el Frente de Izquierda, hacemos un análisis un poquitito más estructural. Efectivamente, 1 de cada 3 argentinos es pobre de piso, le hace por ingresos. Si a esto le sumamos las condiciones, las necesidades básicas insatisfechas y vamos a la pobreza estructural, nos vamos a llevar sorpresas, el número da más arriba. ¿Está de acuerdo con las cifras del INDEC o no? Sí, puede ser, o sea, hay algunas discusiones, 32,2, 32,6. Puede ser un punto más. A la compañera puede ser un punto más alto. Pero el nudo es, a ver, en la década del 70... la pobreza en la Argentina estaba entre el 8 y el 10%. Pasaron 40 años. Escalón tras escalón, la pobreza fue subiendo, se instaló primero entre el 20 y el 25, después entre el 25 y el 30. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque este es el punto fuerte. Acá hay una especie de tirada de pelota. El gobierno dice, bueno, empezamos a contar desde acá, ¿no? Yo no tengo nada que ver, júzguenme de acá. Primero, acuerdo. Eso no puede ser. Acá hay políticas generadas en el último periodo, hay 1.400.000 nuevos pobres de piso. Ahora, por supuesto, el gobierno de Macri se agarra de un periodo anterior donde hubo dichos de la expresidente de que en la Argentina había un 5% de pobreza, de que éramos menos pobres que Alemania, y de una realidad de que efectivamente veníamos de un periodo donde no teníamos, porque había apagón estadístico, no teníamos números, pero la realidad era que había 30% de trabajo en negro, había 30% de terciarización, o sea, el número de pobreza, evidentemente, igualmente los cuadros que vimos en un momento donde la gente comía de la basura, ¿no? Eso es una imagen que pocos nos podemos olvidar. Ahora se ha vuelto a ver, no digo gente comiendo la basura, en algunos casos sí, pero también se ha vuelto a ver el cartoneo constante. Claro, pero entendamos algo. Eso no hay que dejarlo de lado porque eso se ve en las calles de Buenos Aires. Pero nunca desapareció ese fenómeno. Nunca desapareció. Ahora, ¿por qué? Quiero un poco terminar la idea, porque a mí me parece que nosotros tenemos acá un modelo que ya tenemos que empezar a balancearlo, que tiene 40 años largos, donde en la Argentina, priorizando endeudamiento externo y pago de ese endeudamiento, se ha ido hundiendo absolutamente todo. Y entonces se ha hundido el sistema jubilatorio, se han hundido los salarios, los trabajadores son pobres, ni hablemos los desocupados. Bueno, empezar a discutir. ¿Qué va a pasar ahora con el paro de la CGT, este paro que se planea para el miércoles, creo, ¿no? Con el tema de las paritarias. ¿Ustedes ¿va a haber paro o no va a haber paro? No hay paro. ¿Ustedes creen que no va a haber paro? No, han dicho. Es lo que dijo tanto Daer como Acuña como Smith. No hay fecha de paro y tampoco podemos decir que sea paro. Estamos esperando la reunión con el gobierno a ver qué es lo que dice con el bono de fin de año, que estaría dado el ok para hacerlo sin monto, inclusive la exención de ganancias de los aguinaldos. Sí, se habló ahora de que las empresas privadas van a tener que pagar también ese bono, ¿no? A fin de año. Se logra negociar. El problema es que efectivamente, me parece que es terrible esta decisión. ¿Qué le parece terrible? No, la decisión de la CGT de no avanzar sobre lo que están pidiendo montones de gremios, montones de trabajadores, en cuanto a que efectivamente hay que reabrir las paritarias. Efectivamente, acá todas las paritarias cerraron por debajo de lo que fue la inflación, y lo que está planteando el gobierno es, bueno, eso que perdieron, cómanselo para el año que viene, y arreglarlo con un bono me parece que no. Tal cual, yo en eso voy a coincidir, y de hecho esto tiene relación directa con el debate anterior sobre la pobreza, ¿sí? Porque estamos en un escenario, de hecho, la mayoría de nosotros vamos a coincidir en que hubo una pérdida muy importante del poder adquisitivo del salario. De hecho, las mediciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arrojan una inflación del 43,5% y ninguna paritaria cerró por encima de la inflación, con lo cual el conjunto de los trabajadores han perdido poder adquisitivo de su salario. Eso necesariamente arroja un aumento de los niveles de indigencia y de pobreza. Para nada eso es una situación heredada, déjame dejarlo sentado. Y es una falacia que durante el gobierno kirchnerista la pobreza ha aumentado, sino que se ha disminuido, pero bueno, digo, retomando la cuestión de la CGT y del conflicto gremial, nosotros de CEPA hemos hecho una medición sobre los conflictos gremiales, la evolución de los conflictos,
vinculados con el mundo del trabajo entre julio y agosto y ha aumentado un 77% la conflictividad laboral. Y en ese escenario la CGT, que se supone que debería representar al conjunto de los trabajadores, está planteando dialogar. Acá en la otra punta de la mesa, en esta nave, está Iván, que con sus ojos lo dice claramente que no coincide con las zonas de ébola. Hay varios puntos. A ver, Iván. En general creo que con nadie de la mesa en este caso, ¿no? Hay varios puntos. El primero es que, está bien. Primero es que hay una demagogia absoluta del gobierno al decir que le va a garantizar un bono a la CGT. Lo primero es, ¿con la plata de quién la va a garantizar? ¿Sí? ¿Con la plata mía? ¿Con la plata de nosotros, de los impuestos? ¿Con la plata de las empresas a las que va a tener que obligar a pagar un bono? Así no corren los países, ¿eh? Primer punto. Segundo punto es, la pobreza efectivamente creció durante el segundo mandato de Cristina, según las mediciones de la UCA. Entonces vamos a debatirle a la UCA si tienen ganas. Vamos a hablar con la UCA. Bueno, pero es lo que había. Pero ¿sí? el único dato que tenías con una película. Y el tercer punto es, sí, caída del salario real, sin duda. Recesión, sin duda. Aumento de los niveles de pobreza, sin duda. Pero fijémonos lo que pasó antes. Eso está muy estudiado en el mundo, lo que pasa con el populismo económico, que lo único que hace es inflar la moneda, hacer déficit fiscal, controlar los precios. Eso llega a un punto que no es sostenible, que no va más, que la economía se te queda parada, que nadie quiere invertir, que nadie produce y finalmente explota. Cuando explota, se acaban los controles, ¿sí? Y el gobierno hace un ajuste, que es lo que está pasando ahora, sí, o el ajuste se hace por las malas, al estilo Venezuela, y todos son tremendamente peor de pobres de lo que estamos siendo los argentinos. ¿Más ajuste? No, es que ese es el mal ajuste, ¿sí? El ajuste de la explosión socialista. ¿Mal ajuste o más ajuste? La pobreza en la Argentina. Ese es el mal ajuste. Este es el ajuste que tenemos ahora. El ajuste que tenemos ahora, pero perdóname. Bueno. A ver, Medina. Es indivisible lo que pasa hoy de lo que pasó hasta finales de diciembre del año pasado. No se puede separar. No podemos ir de una punta a la otra. Somos una sociedad pendular. O vamos de un populismo de izquierda a un libre mercado. No, ojalá fuéramos un libre mercado. Es lo que te está proponiendo. Tuviste ya una caída de 15% de poder adquisitivo en los trabajadores y más del 20% en los jubilados. Entonces, tenemos que atemperar un poco la caída. No podés pretender llegar a un nivel de consumo del 75% del que existía en diciembre para regular la recesión y bajar los niveles inflacionarios. Lo que hicimos, volvemos a hacer el 89. ¿Qué está haciendo Sturzenegger? Está secando la plaza de pesos con la LEVAC. No, pero la está secando de pesos. ¿Cómo la bajás? La está secando con producción, Iván. ¿Cómo generás producción si no bajás la inflación? Genera procesos heterodoxos económicos. ¿Qué? ¿Control de precios? No, eso no es heterodoxo. ¿Cómo es inversión pública, más déficit fiscal? Yo te lo digo mucho más directamente. Si vos tenés un producto, minería, en el cual está rindiendo y es nocivo y no queda nada en el interior del país, no le podés eliminar las retenciones. Tenés que fijarte otro punto. Aparte, vos tenés un dato. Me parece que estamos... Dejamos que... Un dato nada. Así puede terminar. El dichoso bono de fin de año de 1.000 pesos para el sector público, cuando tuvo una paritaria del 31, esos 1.000 pesos significarían los 9 o 10 puntos que le estarían faltando para llegar al 40 y pico, ¿sí? Lo cual es bueno para un mes, pero eso tiene que darse por paritarias y cerrarlo en todos los meses. Porque si no, vos tenés un 9% que recuperás en el mes de diciembre, sí, y después, enero, febrero, volvés a caer en lo mismo. ¿Castillo? A ver, tenemos una situación efectivamente de emergencia social, generada por todos los gobiernos y las políticas económicas de los últimos años. No me gustan las palabras, no es ni populismo ni no populismo. Esto está generado ahora, fue generado en la década pasada, fue generado en la anterior y en la anterior. Y acá va para todos, porque la pobreza creció. Estamos hablando de la década del 70 para acá. Con Kirchner, o sea. 70 para acá. Y en el medio hubo montones de crisis, picos de crisis, sí, por supuesto. Después del pico de la crisis, el que viene después bajé un poquito la pobreza, pero siempre la pobreza queda en un escalón superior al anterior. Me parece que tenemos que ir a una cuestión de shock. No podemos resolver esto con grajeas. Por eso, ahí está el punto. ¿Qué vamos a hacer con los recursos que tenemos, ¿no? El secretario de Finanzas, Luis Caputo, dice esta semana, bueno, seguimos endeudando y no pasa nada, no es problema. El presupuesto del 2017 tiene anotados 16.000 millones de dólares para pago de intereses de deuda externa el año que viene. Este año se van a pagar 13.000. El que nos está mirando, ¿tiene una idea las cosas que se pueden hacer
con 13.000 o 16.000 millones de dólares en infraestructura, en hospitales, en escuelas, en un plan de obras públicas para empezar a resolver efectivamente la obra pública no es la solución, no es la A ver, la obra pública en masa, ¿por qué? Porque toda esa gente... No porque estás otorgando a grandes empresas y tenés que entregar la obra, a pequeños lugares. Entiendo, la obra pública hecha como la gente. Porque la obra pública por las grandes empresas genera nichos de corrupción terrible. En eso estoy de acuerdo. Ahora, acá tenemos una cantidad de gente que se cayó del mercado de trabajo y que no tiene ninguna posibilidad de reinsertarse por derrame. Si el Estado no va y hace obra pública de pico y pala, o sea, la construcción, esa gente no entra más al mercado de trabajo. Bien, allí... Bueno, las palabras de estos... Estamos hablando de Keynes puro. Bien. Hacer, romper y volver a hacer. Sé que nunca se van a poner de acuerdo, o quizás sí. No, es que estamos hablando de lo mismo. El disenso, sí, no, me refiero a toda la mesa. No, lo tenés que no tenés que financiar con deuda, eso seguro. Sí, por encima de la inflación que no tengo que ir a un móvil, si me permite, pero pasando en limpio aquí lo que dijeron cada uno de ustedes. Bueno, aquí Iván, el mal ajuste o el más ajuste. Usted coincide prácticamente con el señor en algún momento. Aquí usted coincide que tiene que ser paulatino, de alguna manera. Hay que saber cómo se hacen las cosas. Bueno, yo lo que digo es que en los últimos 9 meses de gestión de Cambiemos se ha atacado directamente el poder adquisitivo del salario, claramente, y eso ha aumentado los niveles de indigencia y de pobreza. Y eso no tiene, bajo ningún punto de vista, se puede asimilar a una situación heredada. Tiene que ver con políticas públicas orientadas hacia eso. Bueno, le dejamos la palabra a la señorita. Muchas gracias por haber venido a la noticia. Vamos con Cristian Minicho, que está por allí, Minicho, en un cumpleaños.